Agustín, cuando usted dice que no milita en ningún partido, Sí. ¿cómo se define? De derechas. Yo estoy intentando de impulsar algo que entiendo que se llamaría nueva derecha. Así como hay una nueva izquierda, yo digo, pues bueno, hay que pensar una nueva derecha. Ya no podemos seguir dependiendo de los viejos esquemas de derechas de la Guerra Fría, donde todo lo que le importaba a la derecha parecía ser rescatar el sistema de propiedad privada y el libre mercado. Me parece muy bien eso, pero hoy las luchas pasan también por otros lados. Las luchas pasan por las universidades, las luchas pasan por los medios, por la libertad de expresión, por la libertad religiosa, por la libertad de los padres de familia de educar a sus propios hijos. Hay muchos temas que las derechas tienen que tomar. Y ocurre que hay partidos nuevos de derechas que están teniendo mucho éxito. Vox en España, solo 5 años, tercera fuerza nacional, y las encuestas hoy en día lo ponen par a par con el PSOE, el partido gobernante. José Antonio Cast en Chile. El tipo no aparecía en las encuestas y de un momento a otro, en el marco de una nueva constitución, se convierte en la primera opción de los chilenos en la primera vuelta. Ganó la primera vuelta. Javier Milei en Argentina, no sé si lo conocen, economista, un tipo que habla sin pelos en la lengua, libertario, de derechas, y en un año creó un partido político, se convirtió en la tercera fuerza de la ciudad de Buenos Aires, es diputado y hoy es quien mejor mide para la presidencia. Entonces hay una alternativa y yo creo que es esa. Muchachos, les recuerdo, si tienen alguna pregunta me hacen la seña y con el mayor de los gustos estamos prestos porque nos interesa mucho escuchar sus pensamientos. Agustín. ¿Y en qué momento la derecha se volvió tan mala? O sea, ¿por qué quedó tan...? Cuando le o sea, entregó... todo lo que sea derecha, en este país pues particularmente, todo lo que tenga que ver con derecha es paramilitares, asesinos, en fin, o sea, es lo que usted decía ahorita, eso se volvió en un estigma, la cosa más impresionante. ¿Cuándo la derecha y a nivel mundial se está volviendo tan compleja o tan mala? Mire, cuando la izquierda convenció a las personas de que tenían derecho a vivir del fruto del trabajo de los demás, es decir, cuando la gente pensó que todo lo que existía en su vida era una palabra llamada derecho y que tenía derecho a todas las cosas, la izquierda se apoderó de un discurso que es fundamental, que es el de los derechos. Y empezó además a surcar, a trazar nuevos conflictos que ya ni siquiera eran económicos, ya ni siquiera eran el obrero y el patrón, el obrero y el empresario, el capitalista, no, empezaron a ser el hombre y la mujer, el homosexual y el heterosexual, empezaron a ser el padre y el hijo, el gordo y el flaco. Digo, en muchos lugares ahora se habla de gordofobia. Es decir, que una marca de lencería no ponga a una persona obesa vistiendo una tanga, sí, señor, hoy es gordofóbico. ¿Sí? Vos fíjate, empezaron a surcar en esa clave opresor-oprimido, empezaron a hacernos releer todas las relaciones sociales. El cura con el laico, opresor y oprimido. Empezaron a surcar. ¿Y esto fue pensado o esto se fue dando orgánicamente? No, fue esto reflexionado teóricamente. Fue pensado. ¿Y quién es esa gran cabeza? Bueno, filósofos muy conocidos en la academia. Uno de los más claros de todos es Ernesto Laclau, que va a escribir en el año 1985, o sea, antes de la caída del muro, un libro muy, muy actual de filosofía política que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Él, junto con su mujer Chantal Mouffe, dicen allí, miren, olvidémonos de seguir leyendo a la izquierda y sus luchas revolucionarias con el concepto de clase social. O sea, dejemos atrás el discurso economicista. Los obreros no van a hacer la revolución. Los obreros están aburguesados, algo que ya había visto en los 60 Herbert Marcuse. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Elaborar nuevos o apostar por nuevos conflictos culturales, dar una batalla cultural, ¿sí?, para elaborar una cadena. Dice, cada conflicto cultural tiene que ser un eslabón de una cadena, eso se llama hegemonía, dice, que finalmente responda a nosotros. Tenemos el conflicto indigenista, el conflicto feminista, el conflicto del aborto, el conflicto del LGBT, el conflicto de los gordos, el conflicto de los flacos, el conflicto de los altos, el conflicto de los bajos, el conflicto de los ricos, el conflicto de los pobres. Y nosotros vamos a ir anudando y explicando por qué todos estos conflictos están enlazados. Hoy eso, ¿sabe cómo se llama? Interseccionalidad, que es de lo que habla la señora Márquez constantemente. Y se empieza a crear, ¿qué? Una pirámide de víctimas, ¿no? La mujer blanca es víctima respecto del hombre blanco. La mujer negra es víctima, es más víctima
que la mujer blanca. La mujer trans, o sea, un hombre que autopercibe ser mujer, es a su vez más víctima que la mujer negra. Y la mujer trans negra es más víctima que la mujer trans blanca. Yo tengo una pirámide de víctimas y todo eso lo termino manejando yo, porque finalmente divide y reinar es un axioma de la política muy conocido y es lo que ha operado desde siempre hasta el día de hoy. Entonces, esto claro que fue pensado, fue teorizado, pero después fue obviamente bajado a la práctica, sobre todo a través de la academia, las escuelas y los medios de comunicación. ¿Ahí juega algún papel el famoso Foro de Sao Paulo? Bien, es un punto muy interesante. Mire, hoy estamos viviendo la segunda ola del socialismo del siglo XXI. La primera ola del socialismo del siglo XXI tuvo su epicentro en el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue una reunión de 1990 organizada por Fidel Castro y Lula da Silva que tuvo por objetivo articular a toda la izquierda regional en un momento en el que se estaba cayendo, ¿qué? La Unión Soviética. En el 89 se les cayó el muro y en el 91 se va a caer toda la Unión Soviética, ¿sí? Pero Fidel Castro era muy inteligente y dijo, nosotros ya no vamos a contar con el apoyo de ellos, nos apoyemos entre nosotros. Arma el Foro de Sao Paulo y ¿qué sale de ahí? Muchos presidentes. Chávez, Maduro, Lula, Dilma, Bachelet, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Lugo, ¿se acuerdan de Lugo? Lugo, en Paraguay. Rafael Correa, Daniel Ortega, se nos llena de izquierdosos el continente. Pero en el año 2014-2015 aparece otra cosa que va a tener bastante fuerza llamado el Grupo de Lima. El Grupo de Lima eran 3 países que nunca habían caído en el socialismo del siglo XXI. Uno de ellos era Colombia, Perú y Chile, ¿sí? A partir del año 2015 y hasta el año 2019 parece que el socialismo del siglo XXI está retrasándose, está yéndose hacia atrás. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, se les va a haber muerto tanto Chávez como Fidel Castro, Evo Morales no se puede reelegir y tiene que pisotear su propia constitución, e incluso hace fraude, Lula termina preso, Bolsonaro llega al Brasil, el kirchnerismo pierde el poder en Argentina, Lenín Moreno traiciona a Correa en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el año 2019 aparece en México el Grupo de Puebla, que es la lavada de cara del Foro de Sao Paulo. Y a partir de ese entonces empieza a darse toda una convulsión en el continente. Fíjese usted, octubre del año 2019, revueltas indigenistas en Ecuador. Ponen en tal aprieto al gobierno que tienen que trasladarse desde Quito hasta Guayaquil. Casi le hacen un golpe de Estado. Octubre de ese mismo año, casi al mismo tiempo, la semana siguiente, ¿qué tenemos? Revueltas chilenas que terminan en una convención constituyente que gana con un 78% de los votos. Más adelante, en noviembre del 2019, ¿dónde hay revueltas? Acá. Colombia. Chile, Ecuador, Colombia. ¿Quién sigue? Perú. Pocos meses después, revueltas en Perú voltean a 3 presidentes en una semana hasta que les ponen un presidente progresista. Ahí ya sí que se calma todo. ¿Qué pasa poquito más adelante? Llega un comunista maoísta a la presidencia del Perú llamado Pedro Castillo, vinculado a Sendero Luminoso. ¿Qué pasa poquito después? Llega el señor Boric a ganar la segunda vuelta en Chile, un comunista. ¿Y qué está pasando ahora en Colombia? Bueno, las encuestas indican que un señor llamado Petro le está yendo muy bien. El Grupo de Lima, entonces, ¿en qué terminó? En socialismo del siglo XXI en su segunda ola. Entonces, ya no es Foro de Sao Paulo, hoy es Grupo de Lima articulado desde México, con el señor López Obrador.